a cargar ya? Ay, entonces ahí nos vamos intercambiando para... Pero, Por Dios. pero puedo instalar el aparatito, me siento en cualquier parte. Y Marcelo igual tiene que pasar su tiempo. Vamos a continuar en el seminario, por favor, los invitamos a tomar asiento. Ya está dispuesto con nosotros el tercer panel, que será moderado por el estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad Austral, José Víctor García, quien presentará a los profesores que lo acompañan. Pues este, creo que no. Pues si no están, nada, nada. A lo que subiendo la voz, nada más. No pasa más. Sí, claro. No te preocupes. ¿Sí da? Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas nuevamente. Vamos a empezar nuestro tercer panel, discapacidad e inclusión en el sistema educativo. Empezaremos por la exposición de Rodrigo Reyes, quien es psicólogo, magíster por la Universidad Complutense de Madrid, director de Watch Inclusiva, y nos presentará de la integración a la inclusión, generación de confianza y vínculo, requisitos fundamentales. Hola, buenas tardes. A mí me cuesta partir en este tipo de evento, entonces voy a tratar de olvidarme de mi déficit atencional no diagnosticado ni tratado para poder partir. Haciendo un resumen de lo que yo les quiero contar, plantear, les quiero decir que quiero hablar un poco del concepto del tránsito, del concepto de exclusión a inclusión. ¿Desde dónde miramos, desde dónde y cómo abordamos el concepto de discapacidad en el programa Watch Inclusiva y cómo lo entiende la universidad, que de una u otra forma también es como lo plantea el Servicio Nacional de Discapacidad? Quiero mostrarles un poco y contarles un poco de la realidad de la universidad vinculada a las personas en situación de discapacidad, hablarles del programa concretamente y después, al final, viene un tema que tiene más que ver con reflexión y desde dónde trabajamos en el programa Watch Inclusiva. Y ahí voy a referenciar a un filósofo maltés, que es Tony Misfoot, que habla de tres éticas, que de una u otra forma es lo que mueve el trabajo que realizamos en el programa. ¿Uno no ve la imagen acá? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Yo soy... Pueden hacerlo. Con suerte prendo el teléfono. No importa, miro para atrás. No era mi intención. Ahí está. ¿Ahí sí? Ok, vamos. Después de ese resumen, parto. Y ya me debo haber comido un par de minutos, así que voy a hablar lo más lento posible, de tal manera de que no haya dificultad en la interpretación. La realidad de la discapacidad en la región arroja un 19,5% de personas en situación de discapacidad, según la segunda ENDISC. Es interesante porque en términos regionales estamos sobre la media nacional. Por lo tanto, es un tema que hay que considerar. Antes, me acuerdo que en la segunda, la que arrojaba un alto índice de personas en situación de discapacidad era la región de O'Higgins, y habían algunas hipótesis que hablaban de que probablemente tenía que ver con mucho pesticida, zona agrícola, pero la verdad que nunca quedó muy claro. Pero llama la atención que el porcentaje acá en la región es de un 19,5%.
hablar del tránsito de la exclusión. Trato de poner esas imágenes para que vayan acompañando. Estoy haciendo una exposición en la cual en este minuto sale una imagen que trata de explicar el concepto de exclusión, como en teoría de conjunto, un círculo con colores al interior y cerrados afuera otras personas que están absolutamente excluidas de este círculo. Tenemos experiencias vastas en este tipo de exclusión, en términos educacionales, en términos de vivienda, que después voy a ir dando unos ejemplos. Sin embargo, después se avanza o se intenta avanzar un poco en el tema de la segregación, donde tenemos y surgen las escuelas especiales, sobre todo vinculado a educación, donde teníamos a las personas, comillas, o entre comillas, normales o sin situación de discapacidad, y aquellas que tenían algún grado de discapacidad o alguna situación de discapacidad en un lugar aparte. Las escuelas especiales, las escuelas para sordos, las escuelas para ciegos, las escuelas para chicos con síndrome de Down, etc. Surge el concepto de la integración, entonces, que de una u otra forma dice, ok, tenemos que incorporarlos a este sistema, pero aparte. Entonces, ahí es donde hoy día estamos fuertemente, más bien en ese concepto que tiene que ver con los programas de integración, por ejemplo, en los PIEs, por ejemplo, donde las escuelas funcionan, pero hay chicos al interior del aula, pero de repente se sacan y van a otro lugar, a una sala de recursos, y de repente tienen la evaluación diferenciada y hay chicos que son del curso y se complican porque a este le hacen una evaluación distinta, pero de una u otra forma es una base en ese camino. Para llegar concretamente al concepto de inclusión, que desde el sentido común pareciera ser lo más lógico. El mundo es diverso, el mundo es absolutamente diverso, somos absolutamente distintos, por lo tanto la posibilidad de caminar hacia el entendimiento de la inclusión debiese entenderse. Yo creo que nosotros estamos ahí, casi haciendo intersección, un poco todavía con integración hacia la inclusión como universidad. Planteando esa mirada, quisiera ahora hablar del concepto de discapacidad, desde donde lo entendemos como programa, fundamentalmente, y que tiene que ver con un poco de eficiencia o hándicap o dificultad, que sumado a, por un lado, barreras arquitectónicas y por otro lado, barreras actitudinales, hacen que se imposibilite la posibilidad de participar en pleno derecho. Pero reparo en lo que son las barreras actitudinales y arquitectónicas. Las arquitectónicas, barreras que tenemos en esta universidad, bastantes, pero que de una u otra forma, por decirlo de la manera más fácil, se pueden resolver con recursos. El tema de las barreras actitudinales creo que en este minuto son eventualmente las más complejas de salvar o de resolver, y que tiene que ver, como decía Yanira, de repente con profesores que, ¿cómo abordo? ¿Cuál es la complicación? ¿Por qué me tengo que hacer cargo yo de un chico con discapacidad en mi sala? Y más adelante les voy a exponer cómo lo hemos ido resolviendo desde el programa. Bueno, eso es una persona en situación de discapacidad, entendemos. Por lo tanto, siempre yo planteo que si es que somos capaces de resolver las barreras arquitectónicas y las barreras actitudinales, la condición de situación de discapacidad disminuye considerablemente en la persona. Por lo tanto, comparto con ustedes esa definición, que es la definición también que plantea el Servicio Nacional de Discapacidad como persona en situación de discapacidad. Y reparo en un par de puntos de esa definición, sobre todo en aquella que tiene que ver con temporal o permanente, la situación de discapacidad. Y por último, igualdad de condiciones a los demás, en la medida que se rompen o se posibilita la ruptura de las barreras actitudinales como arquitectónicas, hay mayor posibilidad de ejercicio de pleno derecho. Esta es la realidad de la Universidad Austral. Esa realidad responde al programa Huachi Inclusiva en su historia. ¿Cómo surge el programa Huachi Inclusiva? Y ya empiezo a hablar un poco del programa. Surge a partir de la existencia de la unidad de apoyo al estudiante, que es una unidad que existe hace mucho tiempo, que consiste en apoyar a estudiantes. Muchos de los estudiantes de aquí a lo mejor han sido parte de esa unidad, en temas de desarrollo personal, en algunas materias más específicas.
nos damos cuenta, se da cuenta las direcciones de los programas que chicos en situación de discapacidad requieren colaboración. Logramos la incorporación de un alumno en práctica hace un par de años atrás, que hoy día es parte del programa, parte fundamental del programa, y se empieza a establecer este Watch inclusiva. El tiempo que llevamos funcionando ha arrojado esta cantidad de jóvenes que se han incorporado al programa, 57. Esto es histórico. Y si se dan cuando digo que es histórico, no es que sea tremendo, me digo, son los datos históricos, ¿ok? Se empieza a trabajar como Watch inclusiva desde el 2013, 2012. Y si se dan cuenta, casi en todas las carreras tenemos chicos en situación de discapacidad. Y ahora quiero mostrarle un poco cuál es la historia que tiene la universidad con respecto, y Yanira en algún minuto lo planteó también, que ha declarado y la universidad ha transitado y ha ido caminando hace tiempo ya. Si se fijan, en el 98, el decreto 33 plantea esos 3 puntos fundamentales. Uno, que tiene que ver con el ingreso especial para personas o para estudiantes o jóvenes y niñas en situación de discapacidad. Adecuaciones curriculares. Y por otro lado, adecuación de espacios físicos y equipamiento. En términos de los ingresos especiales, si bien se declara, no hay una norma concreta. Las escuelas manifiestan la posibilidad de cupo en cada una de las escuelas, sin embargo nos enfrentamos muchas veces con situaciones como una ocurrida en este año, donde una chica planteó el deseo de estudiar una carrera que a luces de todo era casi terrible que fuese, porque tenía discapacidad visual y quería estudiar química. Sin embargo, se abordó bien, tuvimos reunión, al final nos dimos cuenta que había un error de tipeo y ella, su segunda intención era química, su primera intención era kinesiología, hoy día está estudiando, pero nos da para reflexionar en términos de que nos asustamos, en términos de que era química y era complejo y era una chica ciega. Sin embargo, agradecer la postura de algunos profesores y direcciones de escuela, donde de igual forma ya habíamos fijado reunión para ver cómo íbamos a abordar ese primer semestre de ella estudiando química. Se cambió después a la reunión con los de Kine para ver cómo íbamos a enfrentar ese primer semestre. Las adecuaciones curriculares le hemos llamado fundamentalmente adecuaciones que tienen que ver con adecuaciones no significativas. La discapacidad no puede ser un mérito académico. Por lo tanto, las personas en situación de discapacidad se ven expuestas a la misma exigencia de sus compañeros sin situación de discapacidad. Sí, hay que ver la forma de igualar la cancha en términos de tiempo para rendir prueba, cómo rendir la prueba, dónde rendir la prueba y en qué condiciones físicas, por ejemplo, rendirla. Y en algunos casos hay pruebas que los chicos en situación de discapacidad visual la dan en la oficina de Watch inclusiva, ocupando los equipos que tienen lectores de pantalla y otras adecuaciones que vamos haciendo. Después les voy a contar cómo lo hacemos con todas las carreras. Eso fue en el 98. Sin embargo, el 2010, cuando sale la ley 20.422, que ya la deben haber nombrado durante el día, tiene que ver con esto de la ley, que el objetivo fundamental es eliminar cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Y de ahí quiero mostrarles como láminas nomás los distintos puntos donde la universidad se ha ido sumando en la temática de la inclusión. Somos parte de la Mesa de Educación Superior Inclusiva, que es una invitación del Ministerio de Educación y Senadis hace varios años atrás para discutir entre los centros de educación superior cómo abordar la temática de la inclusión. Somos parte de ella y, de hecho, la próxima semana hay una reunión que se lleva a cabo acá. El contrato colectivo del sindicato de docentes, donde en uno de los puntos ellos plantean concretamente la posibilidad de abordar la temática de la inclusión o de la discapacidad. Y ellos hablan de personas en situación de discapacidad, de manera súper bien utilizado el concepto, porque después también en la demanda de los estudiantes, pero ellos hablan de capacidades especiales o capacidades distintas. Pero también los estudiantes se hacen parte en esto de abordar la temática de la inclusión y de la discapacidad. Y por último, el reglamento que se aprobó el año pasado, que tiene que ver con el reglamento de procedimiento para el acompañamiento, investigación, sanción de conducta de acoso, violencia y discriminación entre estudiantes, que también de una u otra forma viene a reforzar temáticas de discriminación.
Ahí hay unas imágenes que tienen que ver con algunas actividades del programa, como remo inclusivo, algunas actividades que hicimos de sensibilización con la comunidad en términos de barreras arquitectónicas. Y este es el objetivo del programa Watch Inclusiva. Y aquí quiero ser bien honesto con ustedes, porque hace muy poquito sufrió algunos cambios, a mi juicio, importantes en su objetivo. Antes decía promover la inclusión educativa de personas discapacitadas. Obviamente se cambió el concepto por personas o estudiantes en situación de discapacidad de la Universidad Austral, otorgando condiciones de equidad académica estudiantil para favorecer el desarrollo, las metodologías de enseñanza, mejorar su aprendizaje, favorecer el acceso, permanencia. Y ese concepto que viene después de permanencia fue agregado ahora, hace muy poco, al objetivo. Permanencia y egreso oportuno de la educación superior. Porque lamentablemente habíamos tenido experiencia, o la universidad había tenido experiencia de jóvenes que carreras que duraban 5 años lograban sacarla en 12 o 13 años, fundamentalmente no por sus condiciones de estudiantes, sino que por su situación de discapacidad. Los ejes del programa son fundamentalmente sistema de apoyo académico, potenciar el sistema de aseguramiento y por lo tanto trabajamos fuertemente con el DASIC, haciendo capacitaciones hacia los profesores. Hemos hecho ya una capacitación de adecuaciones curriculares y estamos pronto por publicar, que va a salir en papel y también va a estar disponible en digital, un manual de adecuaciones curriculares para los profesores. Esta es la realidad y el tipo de discapacidades de chicos que han ingresado al programa. He ido más rápido en esto porque quisiera contarles cuáles son los lineamientos del programa y lo que se realiza en el programa y después hablarles de lo que le hablé de Tony, que de una u otra forma es lo que mueve el proceso. Me quedan... Voy muy rápido. Yo te dije que iba a ir lento. Ok, entonces voy más lento. ¿Cuáles son los lineamientos del programa propiamente tal? Y lo puse así en orden hacia abajo porque quiero ver la posibilidad de cómo que se vea la estructura que tiene y el quehacer del programa. Acogida al proceso de admisión y matrícula. En todos los CAM, lo venimos haciendo ya por segundo año, en el proceso de matrícula tenemos jóvenes del programa Watch Inclusiva, algunos chicos en situación de discapacidad y otros que son parte del programa, tutores. Estamos en todos los CAM acogiendo a los chicos que van a matricularse y aplicando una encuesta en la cual se plantea si existe o no alguna situación de discapacidad, que obviamente puede ser declarada o no, porque no es una encuesta obligatoria, ¿ok? Pero eso nos ha permitido tener un catastro mayor de los jóvenes que ingresan a la universidad. Luego de eso, los que la declaran, es interesante, este año, Diego, corrígeme, creo que fueron cerca de 500 o más de 500 los chicos que manifestaron alguna situación de discapacidad. Más 700. Claro, se hace la depuración y hay uso lente, hay algunas situaciones de discapacidad que considerada por la persona que no. Haciendo la depuración nos hemos ido quedando con menos. Esos son invitados al programa, se hace una entrevista personal, asesoramos y acompañamos en el proceso de RND, es decir, que obtengan el carnet, el Registro Nacional de Discapacidad, para que puedan optar a todos los beneficios. Hay apoyo académico a través de tutoría de pares, hay apoyo individual en casos específicos, se desarrollan talleres deportivos, kinesiológicos, y ahí hacemos alianzas con las distintas carreras que nos ofrecen algún tipo de taller. Adecuaciones curriculares y de espacio. Cada joven del programa, a partir de la entrevista, se define cuáles son las adecuaciones curriculares no significativas que necesita. Y a partir de ahí, a cada profesor, a cada director de carrera y a cada profesor le llega ese certificado. Usted tiene en su sala este estudiante con estas condiciones y requiere estas adecuaciones curriculares. Hay transcripción o transliteración de textos braille, asesoría a postulación de ayudas técnicas, derivación a otros especialistas que no podemos trabajar nosotros y obviamente tenemos esta sala de recursos para el funcionamiento del programa. Y hemos ido tratando de implementar el programa de voluntariado. Me quedan 5 minutos, menos de 5 ya.
Y es donde quisiera reparar con estas 3 éticas que plantea Tony Misford. ¿Qué hacer entonces frente a esto? ¿Desde dónde trabajamos? Y principios que podrían guiar nuestro trabajo. Estas 3 éticas que son la ética de la reciprocidad, la ética de la responsabilidad y la ética de la solidaridad. En primer lugar, la ética de la reciprocidad es como quebrar la inercia, es decir, movernos, salir del estancamiento, que es lo que hemos intentado hacer permanentemente en el programa. Y eso, plantea Tony, y lo he ido ir reacomodando, tiene que ver con tomar contacto con el otro, involucrarse con el otro, ver y escuchar a los que están en mi entorno, innovar con ellos. Y ese innovar con ellos tiene que ver con cómo podemos desarrollar programas y avance con las personas en situación de discapacidad. Consigna de hace algunos años atrás de un congreso internacional, nada para nosotros sin nosotros, y eso es fundamental. En segundo lugar, creemos fundamental que formarse con rigurosidad, es decir, la ética de la responsabilidad, desarrollo de habilidades sociales, conducción de equipos de trabajo, cómo somos capaces de formar también, y esto va más allá de las personas en situación de discapacidad y del programa, cómo somos capaces de formarnos más allá de lo técnico, sino que también en lo que tiene que ver o con las mal llamadas habilidades blandas. Y obviamente entender que siempre nos tenemos que estar formando. Hoy día da una charla en la mañana a estudiantes de cuarto medio de un liceo, planteando este tema de que uno dice, ok, 12 años terminaron. Sí, pero después vienen otros tantos más, y después vienen otros tantos más, y todos los que estamos aquí sabemos que si no nos estamos formando permanentemente, no está bien. Y por último, modelar una nueva cultura, la ética de la solidaridad, que tiene que ver con coherencia de vida, opciones laborales con sentido e identidad, y en ese tema, en relación al sentido, es cómo damos un sentido concreto a lo que estamos haciendo al interior del programa. Una de las ganancias fundamentales tiene que ver con la incorporación de voluntarios y personas que se han ido acercando al programa para decir, a ver, ¿cómo colaboro? ¿Cómo ayudo? ¿En qué coopero? Estamos viendo la posibilidad de generar la transliteración de texto, la grabación de libros, y obviamente no puede quedar afuera el tema de la participación ciudadana. Creo que se me acabó el tiempo. Me quedan 2 minutos. He hablado permanentemente y decía cómo transitar hacia la confianza. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo podemos generar esa confianza? Primero, estableciendo vínculo. Y el estableciendo vínculo para nosotros significa estar con el otro. Los vínculos se establecen fundamentalmente estando con el otro. No se vende vínculo en la farmacia, no se aprende vínculo en la universidad. El vínculo se establece estando con el otro. Siempre recuerdo cuando el Joaquín y la Antonia eran chicos, mis hijos, y de repente lo escuchábamos al Joaquín gritar, ¡mamá! Y la María le decía, ¿qué? No. Y entonces están leseando, están molestando. No, están viendo si el otro está ahí. El vínculo se establece estando con el otro. Cuando el otro es significativo, cree en mí, doy lo mejor de mí. Creemos que en la medida que nos comprometemos con el otro, se genera un círculo virtuoso. Con la desconfianza inevitablemente surge la duda, la distancia, se busca estar bien solo en lo privado. Uno comienza a hacer su vida desvinculado solo. Lo que esperamos en el programa, creemos que es fundamental implicar el corazón, implicarse con y con la comunidad. En otras palabras, esperamos que nuestro programa nos permita implicarnos y complicarnos. Y eso lo explico, va a sonar poco académico, digamos, pero lo explico a partir de un chiste. Yo tuve la suerte de estudiar en Colombia, y en Colombia hay un dicho que dicen que hay que achancharse. Si uno lo escucha en Chile, el concepto de achancharse pareciera es como eso. Sin embargo, para ellos es bastante distinto. Es bastante distinto y tiene que ver con un chiste. ¿Cómo se hacen los huevos con jamón? Ingredientes básicos para hacer huevos con jamón. Huevo y jamón. La gallina se implica. El chancho se complica. La gallina pone el huevo, es decir, se implica y se echa para atrás. El chancho da la vida. El chancho se complica. Los colombianos hablan de achancharse en términos de implicarse y complicarse. Yo creo que este es un tema en el cual hemos intentado implicarnos y complicarnos. Parafraseando a Saramago, yo creo que hay que ver
pero hay que poner intencionalidad en eso, hay que ver, y no solo eso, sino que querer ver. La realidad está permanentemente en los patios y de repente uno se hace el loco y ve a una persona en situación de discapacidad visual y nos debe pasar a muchos acá. Y dice, ¿qué hago? ¿Le ayudo? ¿Voy? ¿Me doy vuelta y camino como que no lo vi? Es ver, y antes de eso, querer ver. 1.000.000 de gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Pasamos a la exposición de Marcela Pablaza, quien es terapeuta ocupacional, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Chile, profesora de la Escuela de Terapia Ocupacional de esta casa de estudios, y nos presentará Producción de las diferencias en la escuela, análisis de la política de inclusión educativa en Chile. Ya lo apreté. Ah, no lo había apretado. Ahí sí, ya. Y lo puedo mover con esto, ¿cierto? ¿Con esto? Ah, ahí está. Ya. ¿Ese de allá avanza? Sí, no sé. El medio es... Ah, perfecto. El de medio no sé lo que es, puntero. Ah, ya vale. Ya. ¿Ahí se escucha? Gracias. Bueno, primero agradecer a Felipe por la invitación. Creo que es súper interesante el diálogo que se ha generado. Efectivamente ha sido un diálogo transdisciplinario y eso es muy enriquecedor. Y agradecer también la participación y la espera del último panel. Bueno, yo les voy a presentar... el foco de mi presentación tiene que ver con un poco lo que planteaba Hernán como hilo de entrada de hacia dónde hay que ir. Estos son resultados de mi investigación y me voy a enfocar especialmente en el análisis de la política educativa de inclusión, pero en el contexto escolar. Rodrigo acaba de hablar un poco del contexto de educación superior. Yo me voy a referir principalmente al contexto de educación escolar y con una bajada a la situación de participación de las personas en situación de discapacidad. Vamos a ver. Bueno, para eso primero partir como haciendo una línea con el escenario actual, qué es lo que ocurre en nuestro país. En el caso del sistema educativo hay aproximadamente, ¿verdad que puedo mirar acá? Hay aproximadamente 3,5 millones de personas en el sistema en general. De esas, según datos del Ministerio de Educación, 6,5% están en los programas de integración escolar, que hoy día es la estrategia, con mayúscula, que se deriva de la ley 20.422, creo que es la ley de igualdad, ¿sí? Senadis, todo, por lo que estamos acá también. Pero una de las estrategias concretas en el contexto escolar son los programas de integración escolar, ¿vale? Y de esos hay el 6,5%. De acuerdo a la ENDISC de Senadis, a la segunda ENDISC, el 72,7% de este porcentaje de personas que están en programas de integración escolar estaría en situación de discapacidad. Y ahí ya empieza a ser un poco complejo esto de cómo considerar las cifras. De esto me lo cuestioné mucho porque no es que esta cifra esté así, la tuve que deducir de alguna manera de los datos entre el Mineduc y lo que propone la ENDISC, porque hablar de esa noción, ¿no? ¿Quiénes se integran dentro de esta noción de situación de discapacidad cuando, ejemplo, el programa de integración escolar lo que define o lo que distingue son necesidades educativas especiales, que es una categoría que está definida y derivada de una relación de un diagnóstico, de un criterio diagnóstico clínico médico en conjunto con una evaluación educativa o pedagógica. Entonces ahí es interesante porque
tú mencionabas la definición de discapacidad, esto temporal o permanente, y acá también se hace la noción de necesidades educativas especiales, transitoria o permanente, y ahí está desde los niños que son diagnosticados con trastorno específico del lenguaje, hasta, no sé, 4 años, 6 años, y hasta las discapacidades permanentes, como por ejemplo una discapacidad física o motora, ¿ya? Bueno, sacando un poco de ese paréntesis que les acabo de hacer, la realidad de nuestra región, de acuerdo a datos del ENDISC y con el Mineduc, es que el 4,7% habrían estudiantes en situación de discapacidad en nuestra región. Pero eso sería como pensar, o sea, pensar este escenario actual sería como abrirnos a la posibilidad de ver, bueno, cuáles son los avances. Rodrigo afortunadamente hacía la distinción entre los paradigmas más antiguos, ¿no? La escuela especial, a partir de los 90 aproximadamente se abrió esta estrategia de programas de integración escolar donde las personas en situación de discapacidad podían acceder a una educación regular, ¿no? En una escuela que compartían personas en situación de discapacidad y personas sin discapacidad. Y los principales avances del 90 hasta ahora han sido en términos de acceso, ¿ya? Y entonces nos podemos pensar qué es lo problemático, ¿no? Porque si empezamos a mirar cómo se desagrega ya una vez que ingresan a las escuelas, las personas en situación de discapacidad en el contexto escolar, solamente vemos cómo la brecha en el avance de su trayectoria se va ampliando cada vez más en términos de desigualdad de participación. Estos son datos de la ENDISC 2015, donde se aprecia ahí la diferencia entre personas en situación de discapacidad, nivel educacional que completan, y en contraposición a personas sin discapacidad. Es complejo esto de la sigla. Ahí vemos entonces cómo a medida que van avanzando se va ampliando incluso hasta doblar, y en el caso de la educación superior, si nos preguntamos por qué no están los datos, quienes ingresan y quienes egresan probablemente se va disminuyendo cada vez más, se va haciendo más crítico. Y si miramos como lo que nos muestran un poco las investigaciones, como el dato ya más cualitativo de la experiencia de las personas en el sistema escolar, vemos cómo se siguen manteniendo prácticas de discriminación y exclusión. No sé, desde la percepción de profesores, las bajas expectativas docentes, respecto de los estudiantes con necesidades educativas especiales, las denuncias sobre discriminación, y que estas son las oficiales, cuántas no se hacen, o sea, todas las barreras que enfrentan las familias y los niños o niñas que están en situación de discapacidad participando en el contexto de escuelas regulares. Incluso estudios que han podido documentar la sensación de experiencia de fracaso como subjetivación de las personas que están en estos programas de integración escolar. Entonces, si esto lo unimos con un escenario en el que la inclusión hoy día, más que nunca, ha sido puesta en debate público con la recientemente aprobada Ley de Inclusión Escolar, ¿no? Esta ley que mediáticamente tuvo mucho efecto, el fin al lucro, fin al copago, fin a la selección. Con esa última consigna de fin a la selección es que empieza a generarse esta disputa del término de inclusión, cuando históricamente en el ámbito escolar inclusión había sido bajado a las demandas de las personas en situación de discapacidad. Acá prácticamente fue como el cruce de frontera a pasarlo a un contexto social de disputa, y que básicamente restó, entre paréntesis, restó mucha fuerza a las personas, al movimiento de personas en situación de discapacidad, porque lo que reclamaba el movimiento de personas en situación de discapacidad era que la inclusión estaba siendo usada como un término mediático para la aprobación de la ley, que tuvo mucha dificultad de aprobación, porque finalmente en lo concreto no se avanza en términos de
la perspectiva de derecho, de participación en las personas en situación de discapacidad. Y además, entonces, vemos como lo de inclusión, viéndolo en términos como de debate nacional, empieza a jugar con otros núcleos críticos, que es lo que quiero mostrar acá como resultados de la investigación, y que tiene que ver con la articulación de la inclusión con un sistema educacional basado en ciertas lógicas que están determinadas por el mercado, en el financiamiento. Las escuelas deben competir para obtener los recursos de financiamiento, y por otra parte la rendición de cuentas, la responsabilización, que en el caso de nuestras escuelas principalmente se basan en la medición del examen nacional, que es el CIMSE. Entonces ahí vamos a ver cómo el PIE, como un programa que tiene una lógica de incentivo en la subvención, ¿ya?, de incremento en la subvención para que las escuelas se abran a la diversidad, cómo empieza a jugar también a generar ciertas respuestas o micropolíticas de esta retórica de la inclusión que parece como muy genuina, ¿no? Cómo se va articulando. Esto voy a avanzar más rápido porque ya lo han enunciado exposiciones anteriores. Lo que quiero destacar de acá es que, en el fondo, al igual que lo comentaban expositores anteriores, en el caso de educación, la normativa y la política, como en términos amplios, considerando que la política estoy pensando no solamente las leyes, los decretos, sino que reglamentaciones, orientaciones técnicas en este caso, se configura a partir de compromisos con organismos internacionales, con comprometerse con principios de Estado democrático, de derecho, de justicia social, y donde básicamente, lo planteaba Yanira, se genera esta lógica de acción afirmativa, ¿no? Planteaba Yanira el ejemplo de los cupos en la ley de inclusión, o sea, en el proyecto de ley de inclusión laboral. En el caso de inclusión educativa, se planteó como medida de acción afirmativa el generar, a través de la marca identitaria, ¿no?, pensando que es una lógica respondiendo a la demanda de los grupos, de los movimientos de discapacidad, generan esta marca identitaria de la necesidad educativa especial, tratando de responder también a esta noción de discapacidad que plantea esta relación persona-ambiente, ¿ya? En ese sentido, entonces, yo parto de la base y el supuesto que la política, por una parte, genera estas como proposiciones, como propositivas, sin embargo, también define y delimita ciertas posibilidades de participación. Y eso es lo que quiero mostrar. No sé cómo viene el tiempo. Mitad, muy bien. Entonces, en esta investigación lo que me interesó fue interrogar a la política, ¿no?, a la política de inclusión. La tomé desde términos más amplios, y en esta oportunidad solamente les voy a presentar la bajada con la política de inclusión asociada a los programas de integración escolar, ¿ya? ¿Cómo opera la política? Porque en esto que planteaba Hernán o Jimena en algún momento, creo, pensar la inclusión como en términos de retórica, como de una basada en esta perspectiva de derecho y todo, como si nos quedamos ahí, vemos que lo que investigaciones que no salen, lo que siempre se menciona es que avanzamos a decir una imposibilidad, ¿no? Entonces, lo que yo me preguntaba, primero, el ejercicio profesional como terapeuta ocupacional, habiendo trabajado en programas de escolar, y luego cuando hice esta investigación es, bueno, ¿qué es lo que pasa en la política, en la operación de la política, en la micropolítica, cuando se materializa esta política? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué efecto genera, ¿no? Porque en la medida que yo como terapeuta ejercía, me daba cuenta que más excluía, ¿ya? Como esa era la paradoja. De ahí parte, ¿no? Entonces, basadas en perspectivas, que no quiero ahondar en eso, pero como en una perspectiva más crítica, planteo este análisis, analicé este material, pensando que la política no solamente es el documento de la política, sino que me interesaba ver la materialidad de la política, por lo tanto, fue a mirar el organismo administrador y la escuela a partir de un enfoque más etnográfico. En este sentido, entonces, lo que acá voy con los resultados, lo problemático que yo veo para que se posibilite en algún momento, o bien entender por qué no se alcanza y más bien se generan ciertas prácticas o se persisten en prácticas de exclusión,
es un poco esta articulación, un sistema educativo basado en una perspectiva de financiamiento bajo leyes de mercado, ¿no? O de cuasi mercado, siendo más rigurosa, con una forma de administración en que responsabiliza hoy día a las escuelas por el cumplimiento de los resultados y que ese cumplimiento de los resultados está, la entrega de los recursos va a estar condicionado al cumplimiento de esos resultados. ¿Y cómo miden a nuestras escuelas? Con el CIMSE. Y en base a eso, otro elemento crítico que ahí tomo perspectivas también de los estudios de gubernamentalidad que hablan un poco de las racionalidades de gobierno y de cómo se emplean ciertas estrategias o tecnologías para poder generar estas formas de gobierno. En este caso, el diagnóstico de esta tipificación de necesidades educativas especiales podría funcionar no solamente como una visibilización para incrementar y para generar el acceso, como un avance, sino que también como una forma en que está generando un efecto que restringe la participación, que ubica, como diciéndolo de un modo más simple, que ubica a esa persona tipificada bajo la condición, la etiqueta de necesidades educativas especiales, en un lugar de la diferencia versus otros en un lugar de normalidad. ¿Ya? En ese sentido, lo que quiero decir con esto es que si pensamos que la inclusión se trata de generar como discursos solo centralizados en la idea del derecho como visibilizar la diversidad y afirmar la diversidad, en esta idea de la diversidad estamos viendo que a pesar que decimos, y está el supuesto base, que todos somos diferentes, en el caso de la política hay unos más distintos que otros, ¿ya? Sí, como esa es la idea. Y con el tema, y con la otra articulación que quiero hacer énfasis es con el carácter de voluntariedad, que aquí es donde se complejiza más, ¿no? Y donde la ley de inclusión escolar pierde, recientemente, la que les hablaba recién, con el fin a la selección, pierde fuerza totalmente, porque plantea, a pesar de que plantea el fin a la selección, sí, vale. No, ninguna escuela puede seleccionar, puede prohibir el ingreso de una persona en situación de discapacidad, pero las escuelas sí, basados en el principio jurídico o constitucional, ahí me corrigen, de libertad de enseñanza, tienen la libertad de elegir si incorporan o no PIEs dentro de su programa. Entonces, la selección no la van a hacer las escuelas, la selección la va a hacer la familia, evidentemente, porque ninguna familia, o es difícil que una familia escoja una escuela versus otra, que una escuela con PIE que tiene especialistas para su hijo en este caso, versus una escuela que puede ser muy buena, tener muy altos puntajes, muy buen prestigio, pero no tiene programa de integración escolar. Porque ahí hay una relación, ¿no? O sea, en la medida que, y esto es lo que pasa en la investigación, en la medida que yo tengo menor prestigio dentro de este mercado, que me tipifican como una escuela de mayor índice de vulnerabilidad, que tengo menos resultados, pierdo más matrícula, por lo tanto debo abrirme a la posibilidad de incorporar estrategias de financiamiento para subvertir esta fuga de matrícula y poder sobrevivir en el sistema. Entonces, generalmente las escuelas que tienen más complejidades en términos de vulnerabilidad, o sea, escuelas más segregadas, ¿ya?, funcionan y se abren a la diversidad como una forma de resistir en el sistema. Siempre asumiendo en lo micro, ¿no?, que hay una perspectiva de derecho detrás también, ¿ya? No es una lógica, como perversa en ese sentido, por parte de las escuelas. Entonces, estos son ejemplos de lo que aparecía en la investigación. No sé cuánto. Ya sí. Ejemplo de lo que aparecía en la investigación para un poco corroborar lo que antes les mencionaba. Un administrador me comenta, se ha encontrado en las escuelas que hacen muchas evaluaciones psicométricas, evaluaciones de coeficiente intelectual, a eso se refiere. Si un niño presenta una discapacidad intelectual leve, rinde el examen nacional, rinde el CIMSE, pero su puntaje no cuenta en el promedio. Para mejorar en el ranking, las escuelas andan buscando ese alumno que le cuesta, que ha repetido, ojalá aparezca con esas dificultades, ¿ya?
Y en este otro caso, otro actor educativo me comenta, respecto del diagnóstico, y acá es lo que yo les menciono, cómo funciona como tecnología el diagnóstico, ya no solamente como forma para que este estudiante reciba los apoyos, sino que como una forma de gobierno, que era lo que mencionaban otros panelistas. Que los estudiantes sean diagnosticados sería excelente. Contra más profesionales entraran en el diagnóstico de todos los alumnos de la escuela sería mejor. Los conoceríamos al tiro y tendríamos un informe de qué es lo que es. Entonces, en este sentido, dejo como un poco abierta la pregunta, que es como abrir el debate, ¿cómo se construye esta noción de discapacidad? ¿Cómo se construye esta noción de diferencia en el contexto escolar? Pensando en que los diagnósticos, por ejemplo, se establecen bajo criterios principalmente psicológicos o clínicos o médicos, ¿no? Aun cuando el espacio escolar es un espacio donde debiera priorizarse el criterio pedagógico. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el diagnóstico como tecnología, y ahí voy cerrando, empieza a generar ciertos efectos que, vale, lo positivo es que las personas con discapacidad antes no ingresaban a las escuelas regulares, hoy día ingresan, son visibilizadas, ingresan, pero estas formas de diagnóstico también han generado conocimientos a priori sobre las personas en situación de discapacidad. Entonces, se empiezan a construir ciertas nociones de verdad respecto del otro. Ejemplo, los niños con TEL se comportan de cierta manera. Los niños con trastorno de déficit atencional se comportan de cierta manera. Todas las personas con diagnóstico de sordera se comportan de cierta manera y hay que intervenirlas de cierta manera. Y ojo, el intervenirlas lo digo en un sentido como un poco sarcástico, como generando un poco el efecto que genera, ¿ya? Entonces, para finalizar esta articulación, que es lo que quiero mostrar en esta lámina, entre esta forma de elaborar una política de integración escolar, una política de inclusión, bajo la categoría identitaria de necesidades educativas especiales, donde pareciera que el problema, que la política lo que quiere resolver es la demanda de un grupo identitario, pero lo despolitiza, lo neutraliza y lo reduce a una idea de, finalmente lo que decanta en la práctica es que no se trata de esta noción de discapacidad compleja, ¿no?, que intenta relevar un poco la CIF, sino que se reduce a la distinción biológica, porque lo que comanda en el reglamento, ¿vale?, para aprobar la necesidad educativa especial, finalmente es el criterio diagnóstico. ¿Está o no está esa discapacidad? ¿Está o no está el informe médico? ¿Está o no está el informe del especialista? Entonces, y a eso, si sumamos estas otras formas del funcionamiento del sistema regular general, ¿no?, el sistema nacional, CIMSE, currículum estandarizado, libertad de elección de los padres, libertad de enseñanza de las escuelas, vemos cómo esto se va diseminando cada vez más y donde finalmente con esta forma de operar de la política de inclusión, lo que finalmente termina por persistir es afirmar esta centralidad que tú lo ponías en la lámina de inclusión, ¿no? Esta centralidad que yo lo leo como una centralidad ficticia, donde prometemos, con esta idea de la inclusión, prometemos que va a haber una centralidad, que esto desde la diferencia de los márgenes va a avanzar hacia una diversificación en la escuela, hacia una heterogeneidad, va a cruzar esos márgenes, pero finalmente se arman otros márgenes ficticios, y van a seguir ubicándose en la marginalidad exteriorizante. Como eso. No es muy alentado el video. Muchas gracias. Ay, me cambió. Muchísimas gracias, Marcela. Vamos a escuchar ahora a Bárbara Toledo, psicóloga, magíster en Psicología de la Educación por la Universidad de Barcelona, coordinadora de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Casa de Estudios, y nos presentará Diversidad e Inclusión en la Educación Superior, Prácticas Educativas y Tareas Pendientes. Muchas gracias, Víctor.
Buenas tardes, me uno a los agradecimientos de Marcela, de todos aquellos que se quedaron a este último panel. Mi presentación, como se puede ver en la diapositiva, es acerca de diversidad e inclusión en educación superior, pero la verdad es que los objetivos son bastante acotados, son principalmente dos: presentar y analizar algunas ideas relacionadas con la respuesta educativa que se ha dado en la temática de inclusión en el nivel de educación superior en Chile. Y en segundo lugar, presentar y discutir algunas ideas relacionadas con procesos de cambio y mejora hacia la inclusión desde la psicología educacional. Como panorama inicial, como nos comentaba Marcela, la discusión acerca de integración y inclusión en nuestro país principalmente se dio o comenzó a partir de los años 90. Desde esta discusión surgieron políticas y normativas que estaban orientadas a tratar las temáticas de inclusión en el sistema escolar chileno, pero básicamente en el sistema escolar básico y de educación media. En cambio, el nivel de educación superior ha quedado un poco relegado. La reflexión en el sistema de educación superior no se ha llevado a cabo con la profundidad que nos gustaría, y mucho menos las acciones tendientes a asegurar instancias de inclusión en este nivel educativo. Algunos datos que nos permitan reflexionar sobre este tema es que, según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015, un 20% de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad. De este total de personas adultas en situación de discapacidad, como también mostró Marcela el dato, un 15% efectivamente accede a la educación superior, pero solo un 9,1% completa la educación superior una vez que accede a ella. Datos como este coinciden con lo propuesto por algunos autores, como por ejemplo Moreno en el Informe sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe, quien destaca que los indicadores de acceso, pero sobre todo los indicadores de permanencia y de egreso de la educación superior, muestran que el nivel educativo de educación superior es el más excluyente de nuestro sistema educativo en Latinoamérica, y en el caso de Chile también es así. Paradójicamente, la importancia de la exclusión, como hemos podido ver en las otras mesas y en esta también, ha sido una situación que ha sido reconocida y se ha plasmado en diversas normativas y políticas, en donde el Estado chileno ha asumido la intención y el compromiso de esta temática, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Solo como un ejemplo, en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile reafirmó el año 2008, se reconoce que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. A tal fin, los Estados partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. En el plano nacional, la Ley General de Educación señala que corresponderá al Estado fomentar la probidad y el desarrollo de una educación inclusiva en todos los niveles y en todas las modalidades, así como también los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidad para su formación y desarrollo integral, a recibir una atención y educación adecuada, oportuna y inclusiva, y en el caso de tener necesidades educativas especiales, que es el término que se utiliza en la Ley General de Educación, el de necesidades educativas especiales, a no ser discriminado arbitrariamente. Sin embargo, en la ley, en la ya nombrada Ley 20.422, también se señala expresamente que las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. Pese a lo anterior, los avances en educación inclusiva a nivel de educación superior en Chile han sido escasos y en ningún caso han sido suficientes. Ha habido un claro estancamiento en las políticas educativas orientadas a la concreción, pero sobre todo a la obligación y a la fiscalización de esta materia en educación superior.
Se carece actualmente de una reglamentación específica y detallada que nos asegure la implementación de prácticas concretas de acceso, progreso y finalización de los estudios por parte de los estudiantes en situación de discapacidad. Solo por dar un ejemplo o para ilustrar lo anterior, actualmente, por ejemplo, no existe una normativa que regule el ingreso de estudiantes en situación de discapacidad a la educación superior. Sin embargo, el DEMRE, en su proceso de admisión 2017, en su instructivo, señala que en caso de que un postulante posea una discapacidad que no le permita rendir la prueba de selección universitaria en su formato estándar, se le prestará un tratamiento especial que debe ser solicitado previamente, con el único objetivo de permitirle la participación en el proceso de admisión en condiciones justas. Aclarando, eso sí, que esto no implica un compromiso de aceptación por parte de la universidad, las que se reservan el derecho a resolver según corresponda. En el mismo sentido, se exceptúan de esta atención especial a quienes padecen de enfermedades psíquicas y quienes presenten tartamudez u otros trastornos del lenguaje, ya que no existiría para ellos ningún impedimento para que puedan rendir la PSU en su formato oficial. Por lo tanto, la compatibilidad o incompatibilidad, así lo indican, respecto de si esa persona en situación de discapacidad puede o no ingresar a una carrera determinada, queda sujeta exclusivamente a la reglamentación de cada una de las universidades. Finalmente, el DEMRE también señala que en el caso de postulantes no videntes, dado que para ellos resulta imposible realizar, o sea, para el DEMRE resulta imposible realizar los ajustes de la PSU, ellos sí pueden ingresar a la educación superior por un sistema de admisión especial, solo en aquellas carreras compatibles con su condición. A mayor abundamiento respecto de la falta de normativas específicas respecto de la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en la educación superior, tenemos el ejemplo de la Ley 20.129, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Como bien es sabido, lo que regula esta ley es todo el sistema de acreditación institucional de las carreras de pregrado y de los programas de posgrado en las universidades. Sin embargo, pese a que esta acreditación es una certificación de la calidad del proceso formativo en cada uno de estos niveles, a nivel institucional, a nivel de carrera, ninguno de los criterios de evaluación que se utilizan para autoevaluar o para evaluar estos procesos formativos contempla de manera explícita o clara como un indicador de calidad de la educación impartida el contar con procesos formales orientados a implementar políticas inclusivas en una casa de estudio o en una carrera específica. Únicamente, y como está puesto en la diapositiva, en el caso de uno de los 12 criterios que se utilizan para evaluar una carrera de pregrado, en el marco de uno de los criterios que refiere a la infraestructura y recursos para el aprendizaje, se alude como un aspecto a considerar que la unidad académica que imparte la carrera o programa debería contar con protocolos de accesibilidad universal y seguridad aplicados rigurosamente en recintos, instalaciones y recursos para el aprendizaje. Nos encontramos entonces ante unos lineamientos generales que, a falta de normas específicas, lo que han hecho es dejar al criterio, a la voluntad y a la buena intención de cada institución educativa, de cada facultad, de cada carrera, el implementar o no implementar medidas de inclusión para los estudiantes en situación de discapacidad. En este escenario, y ya realizando un análisis psicoeducativo de aquello que les he comentado, una de las razones que nos permitiría explicar este estancamiento refiere a las barreras actitudinales presentes en la comunidad educativa, sobre todo respecto a las autoridades universitarias y a los docentes que hacen clases en cada una de las aulas universitarias. El cambiar el concepto respecto de la discapacidad, de la diversidad
de la inclusión en el contexto de educación superior ha sido muy complejo y en consecuencia ha sido complejo cambiar las prácticas también que se asocian a concepciones de estas nociones. En primer lugar, parece que hay una resistencia vinculada a nuestros supuestos sobre la naturaleza básica de las diferencias individuales. Desde la psicología de la educación, se propone que hay una tensión entre concebir las diferencias individuales desde una perspectiva estática versus concebir las diferencias individuales desde una perspectiva interaccionista. La concepción estática de las diferencias individuales atribuye el origen de estas características personales al propio sujeto, suponiendo que éstas se encuentran determinadas por factores biológicos y genéticos. En este escenario, entonces, las características personales de cada uno de los individuos están predeterminadas, son fijas y son consistentes a lo largo de las distintas situaciones en las cuales el individuo participa. Llevando esto al plano de la educación, las características individuales, entonces, de cada uno de los estudiantes en situación de discapacidad es lo que nos permitiría explicar el aprendizaje que este estudiante puede llevar a cabo o no. En contraste, la concepción interaccionista que se propone desde la psicología y que nace desde el modelo social que ya se ha comentado, es que el origen de las diferencias individuales está en la interacción entre estos factores intrínsecos. Se reconoce que hay elementos personales que forman parte de esta interacción, pero también y sobre todo los factores extrínsecos, ambientales y contextuales. Por lo tanto, desde esta concepción interaccionista, las diferencias individuales o las características personales de los estudiantes pueden modificarse en función de los patrones de interacción entre las características iniciales de cada individuo y su entorno. Desde esta perspectiva, entonces, y llevado a un escenario educativo, la cantidad y calidad de los aprendizajes de un estudiante que un estudiante puede construir dependerán tanto de sus condiciones individuales como y sobre todo del tipo de ayuda que pueda recibir para aprender y de las características del contexto donde debe construir dichos aprendizajes. Así entonces, también desde esta perspectiva, se propone utilizar la noción de barreras para el aprendizaje y la participación en reemplazo del tan usado concepto de necesidades educativas especiales. Dado que este concepto de barreras para el aprendizaje y la participación pone el foco en la adopción de este modelo social que ya explicaron en los paneles anteriores, donde se explica que las dificultades de aprendizaje se asocian a la situación de discapacidad a la que este estudiante se enfrenta, dado sus condiciones intrínsecas, pero sobre todo dado las barreras que el propio entorno le pone para poder desenvolverse. Es justamente esta última concepción la que está recogida en la ley 20.422. Ya se ha presentado que en dicha ley se define la discapacidad como la persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva, y en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Sin embargo, si damos una mirada rápida a la mayoría de las iniciativas implementadas por las casas de estudio superiores en esta línea, se deja entrever cómo éstas se han traducido mayoritariamente en acciones muy específicas que permiten el acceso o la integración parcial de estudiantes en situación de discapacidad en aulas universitarias que poco se modifican ni en su organización, ni en su funcionamiento, ni en su currículum.
Por supuesto, dados los objetivos de esta presentación, se ha realizado una valoración global de estas iniciativas inclusivas, siendo la verdad injusta con aquellas excepciones que lamentablemente no son la mayoría. Frente a este panorama, nos toca preguntarnos entonces qué podemos hacer para contribuir al progreso de la inclusión a nivel de educación superior, donde sea un indicador de calidad del proceso de formación que se entrega en una carrera o en una universidad en general, el que se preste especial atención a las oportunidades inclusivas que se le dan, en este caso, a los estudiantes en situación de discapacidad. Desde la psicología de la educación se propone comenzar considerando que la inclusión y la exclusión son dos situaciones o dos procesos que necesariamente debemos reflexionar de manera conjunta, en el sentido de que la inclusión educativa pasa inicialmente por llevar a cabo un ejercicio de análisis, reflexión y transparencia respecto de cuáles son los procesos, las prácticas o las situaciones que conllevan a la exclusión o, como ya he dicho, que constituyen barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes en situación de discapacidad. El paso siguiente entonces sería hacerse cargo de estas barreras y diseñar e implementar las iniciativas que las puedan contrarrestar. La investigación ha entregado información concreta acerca de los principales elementos que permitirían a centros y aulas avanzar hacia la inclusión. Por nombrar solamente algunas, encontramos integrar en las prácticas de acreditación institucional y de carreras indicadores de evaluación respecto de prácticas inclusivas en los distintos niveles de concreción educativa. Por ejemplo, en el plan de desarrollo institucional o en el plan de desarrollo de cada facultad o en los objetivos educacionales de cada una de las carreras de una universidad. Otro punto sería la existencia de un proyecto educativo global y compartido cuyo eje fundamental o uno de los principios fundamentales sea la inclusión. Flexibilizar los diseños curriculares de cada una de las carreras, dando lugar a una planificación mucho más cuidadosa y coordinada de actividades pedagógicas propias de la formación inicial en cuestión. Un alto grado de implicación y autoexigencia por parte del cuerpo docente. Cada profesor es quien debe responsabilizarse y reflexionar acerca de su propia práctica y tener una disposición favorable a la formación y al desarrollo en materias de inclusión. Otro elemento que nos ayuda a avanzar hacia centros educativos inclusivos es la creación de una unidad institucional y de subunidades por facultades, ya que dicha organización nos permite operacionalizar y oficializar criterios comunes de gestión de enseñanza a nivel de institución, pero también criterios particulares pertinentes a cada una de las carreras de dicha universidad. Desarrollar también políticas de ingreso que contemplen la flexibilización de evaluaciones estandarizadas y especiales requeridas en cada una de las carreras. Aprovechar las distintas fuentes de ayuda educativa que los propios actores de una comunidad educativa pueden ofrecer para poder implementar instancias o oportunidades inclusivas, así como también aprovechar todos los recursos externos que se nos puedan dar y que en términos de proyecto o de asesoramiento o de postulación a ayudas técnicas. En conclusión, si bien las instituciones de educación superior reciben a estudiantes en situación de discapacidad, declarándose con esto instituciones inclusivas, no todas se hacen cargo de apoyar su tránsito educativo y dar respuestas a las necesidades para asegurar condiciones de igualdad y calidad, y sobre todo para asegurar el desarrollo y la finalización de los estudios de educación superior. Es claro que la realidad de la mayoría de nuestras instituciones se encuentra lejos de cumplir con las condiciones antes señaladas y que el avance hacia ello constituye un proceso lento y complejo.
No obstante, es una necesidad urgente que la educación superior cumpla la función estratégica y de continuidad que le corresponde en el marco del sistema educativo. Desde la psicología educativa se insta a transformar en primer lugar entonces nuestras concepciones acerca de nociones de discapacidad, de diversidad o de inclusión. Luego, poder construir políticas inclusivas a nivel institucional. Sin embargo, lo que, al menos a mi opinión, resulta más relevante es transformar las propias prácticas educativas desarrolladas día a día dentro del aula universitaria, las cuales, pese a estar condicionadas o aunque estén condicionadas por políticas educativas inclusivas, dependerán siempre y en última instancia del docente que las diseña y del docente que las desarrolla y las pone en práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Invitamos al público asistente a hacernos entrega, por favor, de sus preguntas, consultas en las boletitas. Toma. Bueno, atendiendo a que los organizadores nos establecieron una hora y estamos ahorita jugándonos con su paciencia, así como la de todos ustedes y la de nuestros panelistas, vamos a hacer un criterio que es de justicia procesal pura. Es decir, unas cuantas preguntas al azar, de tal manera que garantizamos el acceso de todos, ¿vale? Vamos a hacer la mayor número de preguntas, por supuesto, en función a lo que nos autoricen los organizadores. En primer lugar, dirigido, si les parece y están de acuerdo, hago todas y las respondemos al final. A Rodrigo, ¿cuáles son los criterios de selección de los tutores? Por ejemplo, si es una persona sorda, ¿debe el tutor saber lenguaje de señas? Por otra parte, para Marcela, ¿la integración o inclusión en lo práctico funciona realmente en los colegios particulares? ¿La integración está pensada para personas con discapacidad intelectual leve o moderada o con trastornos de aprendizaje? ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual severa? Sí, por favor. Para Bárbara, con respecto al ingreso de las personas con discapacidad de enseñanza superior, la única opción sería respaldada con la Ley de Educación, la Ley número 20422. Si la universidad permite el ingreso, ¿quién regula el cumplimiento de estas leyes? Sí, con gusto, por favor. Esta. Si les parece, empezamos con esta primera y avanzamos. El criterio de selección, en el programa fundamentalmente tiene que ver con motivación de los tutores. Hasta el momento invitamos permanentemente a ser parte del programa. No hemos tenido la experiencia en este minuto de chicos sordos profundos en el programa. Fundamentalmente han sido chicos hipoacúsicos. Entonces, se puede trabajar con ellos, los tutores han podido trabajar sin mayores dificultades hasta ahora. Pero debiésemos absolutamente considerar la incorporación de intérprete en lengua de señas en la eventualidad de necesitarlo. ¿Sí? ¿Yo? Por favor. ¿Sí? Ya, la pregunta es: ¿la integración o la inclusión en la práctica funciona realmente en colegios particulares subvencionados o municipales?
A ver, es que yo me haría la pregunta, ¿para quién funciona, en verdad? O sea, como pensando en si efectivamente lo que les comentaba, ¿no? En la política para lo que la normativa inicialmente para lo que se propuso, yo creo que justamente habría que preguntarle a los beneficiarios de las políticas. Lo que yo quise tensionar es un poco cómo la escuela, específicamente escuelas municipales, se pueden ver enfrentadas a esta paradoja entre las demandas del sistema neoliberal, del sistema educacional bajo estas lógicas, y con un programa de inclusión que también entrega más recursos. Puedo adelantar un poco lo que aparece en la investigación respecto de la efectividad o no de los programas de integración escolar hoy día en Chile, y es que el panorama obviamente deja en evidencia que no es que funcione. Ahora, si vemos en lo micro, por ejemplo, la escuela que yo estudié, efectivamente hay microprácticas que generan y transforman la vida de estudiantes para bien. Y hay otras microprácticas que, sin tener una intencionalidad, obviamente terminan excluyendo. No porque la escuela haya tenido la responsabilidad directa, sino que es que la trayectoria escolar de esa persona, toda su trayectoria de participación desde que intenta ingresar al sistema educacional, más allá de esa escuela en particular, ha generado muchas barreras, como mencionaban los colegas. Entonces, finalmente, puede que ese último intento haya sido el último, o un intento más negativo. En el caso de los colegios privados, desconozco la realidad porque yo hablo principalmente de los colegios o las escuelas que reciben subvención, que son los de municipales o particulares subvencionados. Yo diría que los que se preocupan más de cumplir lo más fielmente posible la política, como las reglamentaciones, son los municipales, porque son los que tienen la mayor fiscalización. Por lo tanto, hoy día, si una familia a mí me pregunta, no puedo generalizar, va a depender del caso y todo, pero efectivamente en algún momento yo visibilizaba que se podía entregar mayores recursos dentro de esa escuela municipal para un niño en situación de discapacidad versus en una escuela que no lo tenía. Si ese era un poco el juego de la pregunta. La otra pregunta, voy a ser muy breve, es una cosa súper específica. La integración está pensada para personas con discapacidad intelectual leve o moderada o trastornos de aprendizaje. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual severa? Los programas de integración escolar incorporan a todas las situaciones de discapacidad, pensando en que la noción es si cualquier estudiante que requiera algún apoyo educativo especial derivado de una discapacidad transitoria o permanente puede ingresar a programa de integración escolar. El punto es que las escuelas, los colegios, primero definen si quieren tener programa de integración escolar. Y segundo, ¿qué modalidad de integración escolar voy a tener? Por lo tanto, las escuelas pueden definir que no van a, porque es una cosa de un convenio con el Ministerio de Educación. Yo voy a incorporar este tipo de necesidades educativas especiales, porque a este tipo de necesidades educativas especiales yo me comprometo en mi proyecto educativo. Entonces ahí es donde empiezan las formas de filtro. Debería existir una comisión asesora o independiente de los colegios o establecimientos para evaluar al niño, guiar a los padres, para ver si entra en un colegio PIE o en un colegio diferencial. Creo que esa es un poco la pregunta. Yo creo que lo que antes que eso, yo creo que yo creo que efectivamente hay que discutir. El tema de la elección de la escuela por parte de las familias es un tema complejísimo para cualquier familia. Para cualquier familia. Imagínense una familia que tiene un niño en situación de discapacidad. O sea, la complejidad es aún mayor porque está jugando la vida de esa persona. En el fondo, el futuro,
todo el futuro de esa persona. Así se visibiliza hoy día en Chile la elección. Ese es el peso que tiene para los padres la elección. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto las familias en Chile realmente pueden elegir, como en términos de autonomía, ¿ya?, de libertad, entre comillas, cuánto es lo que pueden elegir? Entonces, yo creo que ahí la pregunta sería como desde lo que yo le pediría, ¿no?, a la política, cambiar la forma de funcionamiento del sistema, más allá de la política de educación especial, del sistema educativo en general. Cambiar la forma de financiamiento de las escuelas, no solamente del programa PIE, sino que el que las escuelas tengan que competir por esa familia con o sin discapacidad, ya eso es parte del problema. ¿Sí? No sé si respondo a la pregunta. Bueno, la pregunta es con respecto al ingreso de las personas con discapacidad a la enseñanza superior. La única opción sería respaldarse la Ley de Educación o la Ley 20.422, y si la universidad permite el ingreso, ¿quién regula el cumplimiento de estas leyes? Bueno, como decía en mi presentación, efectivamente no hay una concreción, una normativa específica respecto del acceso de estudiantes en situación con discapacidad a la educación superior. El ejemplo que puse respecto de los lineamientos del DEMRE son solo un instructivo respecto al proceso de selección único que se realiza en Chile y en el cual para una parte de los estudiantes en situación de discapacidad lo que se propone es la adaptación de la PCU, por lo tanto una vez que la rinden ya entran por así decirlo, postulan en igualdad de condiciones que todo el resto de los estudiantes. Y solo se hace una excepción en el caso de los estudiantes con discapacidad visual, quienes pueden entrar a través de admisión especial a las carreras, pero lo especifica a las carreras compatibles con su condición. Por lo tanto, era lo que señalé en la presentación, se apela al criterio, a la buena voluntad, a la buena intención de cada universidad y de cada carrera el permitirle el acceso al estudiante en situación de discapacidad y sobre todo después poder asegurarle un tránsito y una finalización exitosa en su proceso educativo. Pero falta obligación y fiscalización del cumplimiento de la ley general, por así decir, que el Estado debería garantizar una educación superior inclusiva. Exactamente lo que trataba de plasmar en mi presentación es que lo que está en deuda es la obligación y la fiscalización de que esto así se cumpla. ¿No tenemos otra? No, ya está. Antes que nos apaguen las luces, es una preocupación compartida por el auditorio, por la constante en todas las preguntas, lo siguiente. ¿Se replica en la educación superior los problemas existentes en la educación escolar? Y de replicarse, ¿cómo los evitamos? Bueno, mi percepción no es que se replique por más que Marcela, o sea, lo que Marcela nos presentó y que claramente falta mucho que hacer en educación escolar básica y media, aún falta muchísimo más en educación superior. O sea, si el foco de las políticas y la normativa se ha puesto en educación básica y media y los resultados han sido los que tenemos, que es básicamente, como decía Marcela, la gran propuesta ha sido el proyecto de integración escolar, esa modalidad en educación superior no existe. No se ha replicado al menos mal o bien, esa modalidad de normativa o de política en educación superior. Por lo tanto, mi opinión es que si estamos en deuda aún con la educación básica y media, con educación superior, el triple. En relación a eso, yo creo que uno puede mirar programas de la educación media que intentan o programas que intentan democratizar el ingreso a la universidad.
pienso en el PASE, pienso en programas propedéuticos, en los cuales, los cuales también debiesen ser cruzados por personas en situación de discapacidad, pero que hoy día no se están abordando desde ahí. Un dato interesante es que, a partir de lo que tú planteabas, es que en la universidad este año ingresaron 5 chicos por ingreso especial. Sin embargo, solo 1 con discapacidad visual. Los otros 4 son chicos con otro tipo de discapacidad. Por lo tanto, y las mayores dificultades, creo yo, en la universidad responden a un tema que tú también planteabas, que tiene que ver fundamentalmente con temas de actitud. Nos hemos encontrado en la universidad con situaciones que estoy seguro que podrían sonar aberrantes y de falta absoluta de criterio. Sin embargo, las hemos encontrado. Nos hemos encontrado con chicos que han sido evaluados en programas de apreciación visual siendo ciegos. Nos hemos encontrado con chicos que han sido reprobados en términos de la expresión oral, en algún examen oral, con secuela de AVE, y por lo tanto han tenido serias dificultades para hablar. Entonces, sí, yo creo, estoy absolutamente de acuerdo. En la educación superior falta mucho aún. Yo creo que lo que se replica en cierta medida es el pensar dónde pongo el foco. Si pongo el foco, concuerdo con que efectivamente no hay medidas como oficiales, ¿no? O faltan muchas medidas oficiales. Pero lo que quiero decir con dónde pongo el foco, lo que se replica es que se sigue poniendo el foco en la idea de diferencia, invisibilizando que lo que opera detrás todo el tiempo son los discursos de normalidad, pensando que esta noción de inclusión, que nuevamente yo creo que si se ubica en el lugar de una neutralidad, como que pareciera que es un discurso más bien como valórico, ¿no? Como en esta idea de la perspectiva de derecho, pero en un sentido más utópico, creo que se genera una trampa ahí, porque sigo poniendo el énfasis y la responsabilidad en que tenemos que trabajar hacia las personas con discapacidad. Hacia las personas con discapacidad. O sea, en general los ejemplos, en ese sentido, como que se ve la carencia ahí, ¿ya? Yo creo que lo que no se replica y que es una oportunidad que no se replique y se transforma en una oportunidad de mirar lo que pasa en educación escolar básica y media. O sea, ya está súper documentado, muy documentado. Basta con que busquen artículos de inclusión escolar, van a encontrar miles, millones de artículos de investigación que dan cuenta de por qué no ha funcionado, en qué no ha funcionado, desde distintas perspectivas. En ese sentido, yo creo que en la educación superior eso se puede aprovechar, no como una forma de pensar que lo vamos a hacer distinto, sino que ir a mirar, bueno, para no replicar estas malas prácticas y poner los énfasis donde habría que ponerlos, creo. Rodrigo, ¿nos ha solicitado el uso de la palabra? Sí. Pedí autorización para responder una sola pregunta que me pareció sumamente interesante. Dice, ¿qué estrategia se ha utilizado para poder romper las barreras actitudinales en los profesores? Fundamentalmente partimos el año pasado. El programa Watch Inclusivo formalmente con decreto tiene menos de un año. El año pasado, a comienzo de año, hicimos una capacitación donde invitamos a los profesores a participar. Llegaron muy pocos. Lo que estamos haciendo hoy día es que a través del DASIC, que hay un tema, y de pregrado y posgrado, haya un tema de obligatoriedad de participar en los programas de capacitación. Obligatoriedad, que les permite también la posibilidad de acreditarse. Sin embargo, descubrimos una estrategia con este ejemplo que les di hace un rato atrás, de esta chica que iba a entrar a estudiar química inicialmente y que después fue kine. Y fue que en algún minuto dijimos, ¿cómo va a salir titulada de kine? Y en la reunión en la que estábamos, alguien dijo, a ver, preocupémonos de su primer semestre primero. Y lo que hicimos fue convocar a todos los profesores de los distintos institutos que iban a hacerle clase durante el primer semestre. Con Diego presentamos el programa, le explicamos lo que pensábamos que se podía hacer, y hubo una sensibilización súper potente de parte de los profesores. Yo creo que los profesores muchas veces se complican
porque no se implican. Entonces, invitarlo a ser parte en la solución de los problemas para nosotros ha sido súper importante, que es un compromiso que tenemos ahora también con la Escuela de Derecho, a partir de reunirnos con los profesores que le hacen clase a los primeros ciclos. Yo creo que eso es lo más importante. Y lo otro lo podemos discutir después para ir a GIFEN, a la escuela que hizo esta pregunta. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias con todos y todas. Han sido muy amables, gracias por su paciencia. Damos por clausurado el evento. Muchas gracias.